Damas y caballeros, gracias por continuar en sintonía con su programa de cada domingo Sin Rodeos TV. Este espacio llega gracias a Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Continuando a propósito de informaciones relevantes en esta semana, en este espacio comentábamos anteriormente sobre el impacto de las marcas blancas, el daño que han hecho algunos establecimientos de supermercados con respecto a este tipo de productos. También pudimos observar un caso muy sonoro de una marca muy prestigiosa que decidió retirar sus productos debido a un impasse con una empresa de supermercados. En esa sintonía, en esta semana, la Asociación de Comerciantes e Industriales de la Ciudad de Santiago, la ASIS, junto con la Asociación de Mayoristas de Provisiones de Santiago, AMAPROSAN, advirtieron en rueda de prensa que el crecimiento de las llamadas marcas blancas en las grandes cadenas de supermercado estaría desplazando a ciertos productos nacionales, afectando las ventas de las empresas locales y creando un posible escenario que, de no ser regulado, podría ser monopolizado. Queremos conocer la opinión de nuestros panelistas con respecto a este llamado de la ASIS, del tema de las marcas blancas. Vimos cómo los industriales y los empresarios se pusieron a una para denunciar este tipo de marcas. Ellos no están diciendo, y es bueno aclararlos, no están diciendo que no estén de acuerdo con la competencia, sino con la forma en cómo se está actuando. Tomás, ¿qué opinión te merece? Ciertamente hemos venido diciendo que los supermercados, principalmente las grandes cadenas, han estado cometiendo prácticas anticompetitivas con el tema de las líneas blancas. Este llamado de la ASIS y de Maprosan, yo entiendo que debió hacerse ya desde hace mucho tiempo. Pero ahora aprovecharon la coyuntura de que el caso se expuso por la situación de Lumijor y emitieron el comunicado. Pero debió hacerse antes, porque este tipo de asociaciones comerciales están hechas para defender a sus asociados. ¿Y cuáles son los asociados? Los principales perjudicados. Porque Amaprosan son los mayoristas, en la ASI participan los comerciantes, los industriales, que son los que se ven afectados por este tipo de prácticas anticompetitivas. Entonces yo entiendo que ya es hora de que se tome algún tipo de decisión respecto a este caso. El mecanismo legal que tenemos es a través de Procompetencia. Pudieran perfectamente uno de estos gremios, ya sea la ASI o Amaprosan o cualquiera de los afectados, poner una denuncia formal ante Procompetencia y que ellos inicien una investigación y determinen si ciertamente hay prácticas anticompetitivas o no en base a lo que se establece en la ley y ver si pueden ser sancionados estas cadenas de supermercados. Del, Ahora bien, aunque se compruebe, hay que ver o sea, la ley es muy débil. O sea, que si se le pone a un supermercado una multa, vamos a poner un ejemplo de 5 millones de pesos, ya se sancionó. Pero quizás 5 millones de pesos para un supermercado que tenga 50 a nivel nacional no le va a hacer ningún hoyo. Entonces, le conviene quizás seguir haciendo la misma práctica anticompetitiva y pagar su multa. Eso es lo que hay que evitar y por eso hay que reforzar el marco legal en materia de competencia. A esto hay que Delvis, sumarle también, Delvis, permíteme. sí, En tu comentario pasado, siguiendo la misma línea del señor Tomás, usted comentaba con respecto al tema de las marcas blancas, haciendo la referencia a la calidad del producto. Vimos el corte tuyo hablando del tema de la calidad en comparación con las marcas que ya tienen con las marcas que renombre ya están y que establecidas en están el mercado. establecidas. Entonces queremos conocer tu perspectiva con respecto, o sea, más profundamente desde el punto de vista de la calidad del producto, porque la ASIS hace referencia, obviamente, al tema de la competencia, pero vamos ahora al tema de salud, al tema del consumidor, que probablemente está comprando una materia prima o un producto que no cumple con las calidades, sobre todo porque decíamos que muchas de esas marcas blancas estaban vendiéndose con el registro sanitario en proceso. En Tu opinión. proceso, pero fíjate algo. Esta semana también los panaderos del país, los productores de pan, lo que hacen el pan,
tiraron el grito. ¿Por qué tiraron el grito? Porque con el alza de los combustibles, pues también se incrementa el uso de los materiales que usan para el pan. Pero aparte de que el pan va a subir, porque ya lo hicieron un adelanto, también hablaban de esas marcas blancas. ¿Qué decían los productores de pan? Estos grandes supermercados, estas grandes cadenas nos van a quebrar porque ellos hacen un pan para perder. O sea, hacen un pan como atractivo para el cliente, pero en realidad ese pan a ellos les deja pérdidas. Los venden el pan más barato que los que fabrican el pan, que las panaderías, lo venden más barato, le pierden al pan, pero le ganan a otros productos, pero con el pan atraen a los clientes, hacen un pan a perder y la calidad del pan no es la misma, porque inclusive es un pan con menos conservante. Cuando usted va y busca, compra un pan en esos grandes supermercados, al otro día el pan ya no sirve, al otro día el pan tiene un mojo porque no tiene conservante. Hay que comerse el pan inmediatamente. El salami, que le encanta. Yo tengo 2 niños. Mi niño mayor, eso le encanta el salami. Eso es salami 3 veces al día. Pero en esos grandes supermercados que tienen sus propias marcas de salami, señores, ese salami se daña. Ese salami, usted no puede comprar un salami grande porque ya la semana se daña, aunque esté en la nevera. Coge un mojo y se daña, aunque esté en la nevera. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene la misma calidad que los demás productos. Yo le decía la semana pasada, el bacalao. Señores, el bacalao aquí en esos supermercados, esas marcas blancas, te están vendiendo un mero basa salado por bacalao y está más que demostrado que están vendiendo ese mero basa disfrazado de bacalao. Entonces, esos supermercados, ¿quién le va a entrar el pico a esas grandes cadenas? ¿Quién es? Yo que tengo un bebé, esas marcas también tienen unos pañales, marcas blancas. Así es. Pero vaya usted, compra un pañal de esos que no sirven. No sirven realmente. No sirven porque los bebés hacen pipí y eso no sirve porque no retiene líquidos. No sirven esos pañales. Se lo decía a mi esposa, no me compre esos pañales. Cómprame las marcas establecidas en el país y las marcas históricas, aunque sean internacionales, pero que sean establecidas en el país, que tienen marcas. Esas blancas, eso no sirve. Me regalaron, como tienen los amigos que van y te regalan pañales. Cuando mi bebé nació me regalaron pañales, que tengo pañales ahí como para 6 meses. Y saqué uno, no tiene nada. Eso tiene, los pañales, tienen un poli, no recuerdo ahora el nombre, pero tienen un material que es el que conserva el agua. Esas marcas blancas no lo tienen. No. Es algodón lo que tienen, nada más. No retienen el líquido. Entonces, alguien tiene que intervenir. Tomás mencionaba pro competencia, pero también está pro usuario. Pro usuario de pro industria. Pro consumidor, perdón. Claro. Está pro consumidor. ¿Qué va a hacer pro consumidor? ¿Qué está haciendo pro consumidor? ¿Cómo que se llama? Eddie Alcántara, que bastante le gusta hablar en los medios. Ya ha ido Eddie Alcántara a visitar esa cadena, que no son tantas, solamente son 5 cadenas. Y no es verdad que aportan empleomanía a este país. Vaya a esos muchachos que trabajan en la caja, los empacadores, a ningunos le pagan, ni seguro médico le pagan. Esos muchachos viven de la propina que le dan los clientes, porque no les pagan. Y lo que tienen 2 o 3 cajeras, más nada, que las explotan hasta 16 horas laborales al día. Entonces, ¿cuál es el beneficio que nos dejan esas cadenas? Todo lo contrario, están afectando a la economía de este país y están afectando a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Tomás, queremos también, a propósito del tema de las marcas blancas, ya vemos cómo afecta todo el círculo productivo desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista de la salud, del consumo. Hay un punto importante que todavía
el Ministerio de Trabajo o las organizaciones que tienen que ver en ese sentido no le han puesto el ojo. Y es que precisamente quienes trabajan en el área de empaque son empleados que están por la propina. Tú como especialista del área laboral, explícanos qué implicaciones pudiera tener eso a futuro. Estos chicos acceden a estos puestos por la desesperación, porque no tienen, digamos, otra oferta, pero el empleador, que en este caso es la cadena, incumple con el empleado al no pagarle seguro médico, al no tenerle un salario fijo. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a esta situación? Bueno, lo primero que yo no soy especialista en derecho laboral, pero es una práctica que no es desde ahora, es desde hace mucho tiempo. Y el código laboral lo prohíbe. Lo que pasa es que estas cadenas, hacer tantas, juegan con el sistema. Y lo que hacen con esos jóvenes es que lo van rotando. Y duran 2 o 3 meses en un supermercado, le dicen que salgan, van y trabajan en otro supermercado, los que están en uno pasan a otro, y así se mantienen rotando de supermercado en supermercado durante el año completo, y al final no se puede establecer un vínculo laboral por el tema de la corta duración de tiempo que dura en ese Sí, establecimiento. porque Pero si es antes de los empleado, 3 meses lo cancelan. perdón, Sí. Delvis, sí, pero si es empleado, antes de que se le cancele, sufre un accidente dentro de la institución. No, riesgo ¿Qué laboral pasa? no puede atenderlo. No lo puede atender, pero sí el empleado puede demandar a ese establecimiento o a esa empresa, porque Hasta con la desde el día primero ya hay un vínculo laboral entre ese empleado y la empresa. Lo que pasa es que es un mito. Muchas personas creen que es después de los 3 meses que los empleados adquieren derechos adquiridos, pero no es así. Desde el día 1, la empresa tiene la obligación de inscribirlo en la TCS, de pagarle un salario, sus prestaciones laborales en caso de que lo liquiden. Pero el problema es que con estos muchachos ni les pagan un salario, ni les pagan la TCS, ni les pagan un seguro. Claro. No Sí, les pagan un seguro de no, salud. No tienen nada estos muchachos, pero sí hay casos con accidentes donde jóvenes, inclusive porque sí le dan un poloché, con esa camiseta que decía el nombre del supermercado, un joven, hay un caso, yo lo conozco, que sí demandó a ese supermercado y le ganó la Claro, demanda. el código lo Con la protege. camiseta logró demostrar Claro. que él era empleado de ese supermercado. Lo Por que eso pasa es fue que, ese por caso. ejemplo, si tienen 2.000 jóvenes a nivel nacional que trabajan bajo ese concepto, lo despiden a los 2 a los 3 meses y demandan 100 de eso, le pagan su prestación a esos 100 que demandan o a esos 200. Y económicamente le es más factible utilizar ese método y seguir aplicándolo de esa manera, pero no deja de ser injusto y no deja de ser ilegal. Lo grande Bueno. es que el Estado Dominicano mire para el otro lado a sabiendas de que a esos muchachos no le tienen un salario, porque debería exigírsele por lo menos un salario mínimo. Y no es que le va mal, los muchachos lo hacen porque le va bien. Que Tomás va al supermercado y aunque Tomás vaya a comprar un six-pack de cerveza que él no bebe, aunque él vaya a eso, le deja 200 pesos a los muchachos. Y así hacen la mayoría de los clientes. Dagoberto Y al deja final, 25. Dagoberto da 20 pesos, Dagoberto no da más de ahí. No. Entonces, al final del día, al final de la jornada, esos muchachos se van con 1.500 pesos y 2.000 pesos para su casa. Por eso los muchachos lo hacen, pero no deja de ser una explotación lo que le hacen a esos jóvenes. Mira, siguiendo la línea de comentarios para ir avanzando, a propósito de temas legales, temas constitucionales y también desde el punto de vista de lo que es correcto y lo que no, vimos en esta semana que a propósito de las candidaturas independientes, la Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión un proyecto de ley que elimina los artículos 156, 157 y 158 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, así como la Ley 1519, con el objetivo de suprimir las candidaturas independientes del sistema electoral. Recordemos que había una sentencia del Tribunal Constitucional que hacía referencia al tema de las candidaturas independientes. Muchas personas de los mismos partidos y de organizaciones de lo que hacen vida a nivel electoral habían propuesto continuar con las candidaturas independientes. Miembros de partidos grandes como el partido de gobierno y partido de oposición entendían
que no era posible, ya que la boleta electoral se iba a ampliar. Y bueno, esta decisión ha sido bastante criticada, ha sido bastante estudiada y con esto queda en evidencia que la pieza legislativa fue analizada por una comisión especial que presentó un informe favorable en el Pleno recomendando su aprobación. Queremos conocer, usted como abogado, Tomás, su perspectiva con respecto a las candidaturas independientes. Recuerde que había sido las candidaturas independientes algo que se anhelaba en su momento por aquellos de los outsiders y demás. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho, ¿cómo ve usted esta decisión? Yo entiendo que es una falta de respeto del Congreso Nacional al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el máximo órgano en materia de interpretación de leyes en la República Dominicana, en materia de constitucionalidad. Y ya el Tribunal Constitucional habló mediante una sentencia, se refirió a este tema con relación a una acción directa de inconstitucionalidad que sometió el profesor Alberto Fiallo, quien aspiró a la senaduría del Distrito Nacional mediante una candidatura independiente, y la Junta Central Electoral se la rechazó y lo ganó en el Tribunal Constitucional. Y ahora vienen los legisladores a eliminar este derecho fundamental que tiene cada persona, que es el derecho a elegir y a ser elegido mediante una pieza legislativa. Yo entiendo que lo que buscan los legisladores es ganar tiempo, dilatarlo para que las candidaturas independientes no sean una realidad para este proceso del año 2028, pero eventualmente el Tribunal Constitucional va a declarar esa normativa inconstitucional porque no es conforme a la Constitución. Para usted postularse a un cargo electivo no debe estar sujeto a inscribirse de manera obligatoria a un partido político. Lo que sí hay que hacer es limitarla y regularla, porque si se deja de manera abierta, no es sostenible, de verdad que no, usted tener una boleta con 500 aspirantes a una misma posición. Pero sí hay que buscar el método de que aquella persona que quiera postularse a un cargo electivo y no se identifique con ningún partido político pueda hacerlo. ¿Cómo? El legislador tiene la potestad de regular ese derecho, porque la Constitución dice que los legisladores pueden limitar derechos fundamentales a través de leyes orgánicas, pero siempre y cuando no eliminen el contenido esencial de ese derecho fundamental. Y eso es lo que ha pasado en este caso, lamentablemente. Delvis, tu opinión con respecto a esto, tomando en cuenta que las decisiones del Tribunal Pero tú me Constitucional vas entonces a mí a condicionar. son No, vinculantes. Bueno, déjalo que dé su opinión. Son vinculantes. Ningún tomando en cuenta. Pero, Espérate, eso no es así. ¿cuál es tu criterio con respecto? Ah, ¿Beneficia, sí o no, al sistema democrático de la República Dominicana? Él me quiere condicionar, él no conoce esta lengüita. Le voy a decir algo. Primero, el legislador, el Congreso, el PRM, tiene la mayoría aplastante en combinación con los de la oposición, porque en este tema están unidos todos los partidos. Los partidos están unidos, grandes y chiquitos, todos, en contra de la candidatura independiente. Primero se cuidaron. La sentencia del Tribunal Constitucional le dio favorabilidad a las candidaturas independientes amparada en artículos de la propia ley. ¿Qué fue lo que hizo el legislador? Modificó los artículos de la ley para que el Constitucional no encuentre amparo. Por lo que si el proyecto lo llevan al Constitucional, van a perder. Va a ganar el Congreso. Ahora bien, tenemos una boleta ahí. ¿Cuántos partidos teníamos en el pasado proceso electoral? Si no me equivoco, eran 29. 29 partiditos. 29 partiditos. Entonces vamos también a ir eliminando esos partiditos. Ah, tú no quieres la candidatura independiente porque la boleta es grande, pero vamos a ir eliminando todo eso 0.01, todo eso 0.2, todos esos chupasangres, sanguijuelas que se montan, que se acostillan de los partidos grandes, supuestamente aliados, como el que propuso el proyecto, Ramón Rogelio Henao, que un influencer le dijo lo que él se merecía.
Ramón Rogelio Genao, un influencer, le dijo cerdo. Ese señor fue que propuso la eliminación de las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque él tiene un partidito que se llama el Partido Reformista, un chupasangre, que hay que darle fondos públicos todos los años. Entonces, el problema está en el presupuesto nacional, que hay que darle fondos a esos partidos. Ellos no quieren que ninguna candidatura independiente aparezca por ahí y que mañana se le tenga que dar fondos a las candidaturas independientes porque un proyecto, un movimiento, en base a esa candidatura sacó tal porcentaje. Pero yo estoy seguro que cuando vayan con la ley, cuando alguien quiera ir al Tribunal Constitucional, van a perder porque el legislador se cuidó, se combinaron todos y ya el Constitucional, porque el Constitucional no va a poder, el Constitucional no puede legislar. El Tribunal Constitucional pero puede declarar inconstitucional la ley en virtud a un derecho fundamental que está en la Constitución. Es que el derecho en la Constitución es elegir y ser elegido. Claro. Y a ti no te están quitando ese derecho. No, pero el Tribunal Constitucional es quien determina el alcance de ese derecho. Exactamente, pero que tú tengas una candidatura independiente no te están quitando a ti el derecho a elegir o ser elegido. Pero tú lo que tienes que inscribirte en un partido. Pero me están obligando. Bueno, ¿y si yo no quiero? Por eso han sido las reglas tradicionalmente. Esas son las reglas de juego. El Constitucional falló a favor de las candidaturas independientes por 3 artículos de la ley. El legislador lo que hizo fue que modificó los 3 artículos. El legislador actuó de manera inteligente y maliciosa. Yo estoy consciente de que fue maliciosa, pero a la vez inteligente. Bueno, con estos comentarios vamos a nuestra pauta comercial y al regresar continuamos desarrollando más análisis y perspectivas de los temas de la semana.